Spa-Francorchamps es uno de los circuitos más exigentes del calendario de Fórmula 1. Con desniveles increíbles y cambios de rasante ciegos como Rouge y Radillon, curvas largas de alta velocidad como Pouhon y secciones muy técnicas como Fagnes, esta pista realmente lo tiene todo. Pero no hace mucho tiempo Spa era una de las pistas más peligrosas del mundo, tan peligrosa que los pilotos se negaron a correr allí. ¿Cómo pasó de ser la pista más temida a la más querida? Vamos a recorrer la historia de Spa para descubrirlo. Era el año 1920 y Europa todavía estaba lidiando con los efectos de la Primera Guerra Mundial. Aún así, tres hombres se reúnen en el hotel de Les Bruyères en Francorchamps para discutir cómo revivir lo que perdieron cuando estalló la guerra. La Copa Le Meus tuvo que cancelarse cuando estalló la guerra, pero estos tres hombres, el barón Joseph de Croueix, Jules de Thiers y Henry Langlois van Oppen, ole mi francés, creían haber encontrado el circuito perfecto para recuperarla. Se decidieron por un triángulo formado por las tres rutas públicas 32, 23 y 440 que conectaban las localidades de Francorchamps, Malmedy y Stavelot, y así comenzó la historia de este mítico circuito. La ruta que eligieron enviaría a los coches a través de los ondulantes bosques de las Ardenas y, ya sea por diseño o por coincidencia, sería uno de los lugares más hermosos del mundo para correr. Los pilotos no solo tenían que lidiar con las colinas y los valles de las Ardenas, sino también con el clima. El clima puede pasar por encima de los árboles y venir sin previo aviso para hacer este circuito aún más peligroso. En Spa es común que la lluvia cubra solo una parte de la pista y deje el resto seco. ¡Qué curioso! La primera carrera estaba programada para agosto de 1921, pero la pista aún no se había ganado la reputación que tiene hoy en día y solo se había inscrito un coche. Decidieron entonces que era mejor posponerla y, como resultado, la primera carrera en Spa-Francorchamps fue disputada por motos. Al año siguiente, el Real Automóvil Club de Bélgica organizó la primera carrera de coches y la ganó el barón de Tornaco-Bruyère a una velocidad media de 88,9 km por hora. Antes de que cambiase el diseño de la pista en 1970, la velocidad promedio casi llegó a duplicarse, pero ya llegaremos a eso. Una vez que los coches comenzaron a correr aquí, lo hicieron muy rápido. Solo un año después de la primera carrera de las 24 horas de Le Mans, tuvieron lugar las primeras 24 horas de Spa, en 1924. Otro año después, en 1925, acogió por primera vez carreras de Gran Premio, como el Gran Premio de Europa, que ganó Antonio Ascari con su Alfa Romeo. Antonio era el padre del bicampeón mundial de Fórmula 1, Alberto Ascari, y resultaría ser su última victoria en un Gran Premio, ya que lamentablemente moriría un mes después durante el Gran Premio de Francia. El circuito original de 15 kilómetros continuó albergando las carreras de Gran Premio, como el Gran Premio de Europa y el de Bélgica, en la década de 1930, y ya contaba con algunas curvas conocidas, como la Source, Aurouge, Radillon, Blanchimont y Stavelot, pero no exactamente como son ahora. Si bien Les Source se ha mantenido igual, Blanchimont y Stavelot han evolucionado a lo largo de los años. Stavelot en particular comenzó como una horquilla, pero se convirtió en una curva rápida de derechas a medida que la pista se hacía cada vez más rápida en los años de la posguerra. Llegaban a más de 240 km por hora e intentaban mantener la mayor velocidad posible en esa curva larga mientras se dirigían a Blanchimont y la Source. La pista es rápida ahora, ¿verdad? Pues entonces lo era aún más. Y con aquellas ruedas estrechas y poco agarre en la parte delantera, esos coches iban al límite todo el tiempo en las curvas y los pilotos tenían que hacer pequeñas correcciones todo el tiempo para seguir por lo negro. Si bien todavía es una curva rápida ahora, en realidad es solo una zona de aceleración de los Fórmula 1 hacia Blanchimont y la bus stop o parada de autobús. Por otro lado, algunas curvas se han incrementado hasta 10. Antes de 1939, Aurouge y Radillon estaban separadas por una curva de izquierdas y una horquilla llamada Virage Lancienne-Duzan, que lleva el nombre de un puesto de aduanas alemán. Pero la construcción de una nueva carretera en 1939, que pasaba por ahí, por Le Virage Lancienne-Duzan, creó una de las secuencias de curvas más icónicas del mundo. El 17% de inclinación y las velocidades a las que se pasa por ahí la hacen única en el calendario de la Fórmula 1. Hoy en día la gente piensa en Aurouge como uno de los rincones más desafiantes y aterradores de las carreras, pero en la década de 1930 había uno aún más aterrador: The Masta King. Esta curva legendaria era una chicane rápida de izquierda a derecha que era universalmente temida, y por una buena razón: ningún piloto quería
levantar ahí, ya que separaba las dos largas rectas de Masta y Hollowell. Era crucial pasarla lo más rápido posible, pero su inclinación desestabilizaba los coches y si te equivocabas, no había barrera que te parase. Sir Jackie Stewart lo calificaría más tarde como la curva más difícil del mundo. No solo era peligrosa para los pilotos. Durante las 24 horas de Spa de 1973, un comisario de pista murió en Masta junto con 3 pilotos. Antes de continuar, aclaremos algunos detalles. Si bien todos conocen esta combinación de curvas como Eau Rouge, no es correcto. Eau Rouge es la primera curva a izquierdas justo antes de la pendiente ascendente. Lleva el nombre del arroyo que pasa justo por debajo, que fue una antigua frontera entre Bélgica y Prusia. Radillon es la curva de derechas en subida que completa la secuencia, que incorrectamente se le llama Eau Rouge. Radillon se traduce literalmente como cuesta arriba. Personalmente creo que Eau Rouge simplemente suena mejor y por eso se quedó con ese nombre. Comentario rápido antes de continuar. Nos hemos dado cuenta de que muchos de los que veis nuestros vídeos aún no estáis suscritos al canal. ¿A qué estáis esperando? Asegúrate de darle al botón de suscripción antes de que termine el vídeo, no te arrepentirás. La Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 detuvo las carreras en Spa. El circuito sufrió grandes daños por los bombardeos, así que la acción no volvería a la región de Ardennes hasta que finalizaron las reparaciones en 1947. Estas reparaciones hicieron que la pista fuese aún más rápida, ya que se eliminó la chicane de Malmedy y se convirtió en la curva cerrada de Stavelot, una peraltada a derechas. La Fórmula 1 tuvo su temporada inaugural en 1950 y Spa apareció en el calendario como el Gran Premio de Bélgica. Lo ganó el piloto de esa época por excelencia, Juan Manuel Fangio, con su Alfa Romeo, seguido por su compañero de equipo Nino Farina. El diseño de la pista no cambiaría hasta 1970, pero a medida que los coches se volvían cada vez más rápidos, Spa se volvió cada vez más peligroso. Como se trataba de un circuito urbano, no había margen para errores. Estaba delimitado por zanjas, árboles y granjas mientras los coches atravesaban el bosque. La probabilidad de sobrevivir a un accidente en Spa se hacía cada vez más pequeña. My name's Ian Flux and I've been lucky enough to race at Spa from 1991 until 2009. I certainly wouldn't have wanted to race a 1960s Formula 1 car there. Si bien hubo muertes durante la década de 1950, en 1960 la pista tuvo su fin de semana más oscuro y letal. Durante los entrenos libres de la edición de 1960, tanto Michael Taylor como Stirling Moss sufrieron fallos en sus coches mientras bajaban a más de 240 km/h. Taylor tuvo un fallo en la soldadura de la columna de dirección y eso lo envió contra los árboles, mientras que Moss se rompió ambas piernas y la nariz cuando su eje trasero falló en la curva de Bournonville. Pero fue el domingo cuando ocurriría la gran tragedia. En la vuelta 20, Chris Bristow tocó con su rueda la de otro piloto. Eso lo envió contra las barreras y murió al instante. El impacto fue tan bestia que lo lanzó fuera del coche y su cuerpo permaneció en la pista durante el resto de la carrera. 5 vueltas después, en un extraño accidente no muy lejos de donde murió Bristow, Alan Stacey fue golpeado en la cabeza por un pájaro, perdió el control y voló hacia los árboles a 225 km/h. El coche explotó, matando a Stacey ipso facto. Lo ocurrido ese día hizo que muchos de los pilotos, incluido Jim Clark, desarrollasen una fuerte aversión por esa pista, ya que tuvieron que desviarse varias veces para evitar el cuerpo de Bristow durante el resto de la carrera. Increíble. A pesar de los peligros obvios y a las quejas por parte de los pilotos, las vallas de seguridad no se instalaron hasta 3 años después, en 1963, aunque eso hizo poco para evitar que ocurriese la tragedia. Otros 8 pilotos morirían en Spa en la década de los 60 y uno de ellos estuvo a punto de ser Sir Jackie Stewart. Chocó su BRM en Masta Corner, o la curva de Masta, a más de 225 km/h y se quedó boca abajo en una granja a un lado de la pista con costillas rotas y combustible saliendo del coche en el que estaba atrapado. Afortunadamente, lo ayudaron a salir del vehículo sin sufrir más daños, pero Stewart no se arriesgó más y siempre llevó una llave inglesa encima a partir de ese momento. Este choque resultaría ser el principio del fin para el antiguo diseño de Spa, ya que la asociación de pilotos liderada por Jackie Stewart exigió cambios en la pista para mejorar drásticamente la seguridad. Después de que Stewart visitase la pista en nombre de la GDPA en 1969,
1989, estaba tan molesto por la falta de mejoras de seguridad que se decidió que los pilotos y equipos boicoteasen la carrera de ese año. Si bien la Fórmula 1 regresó a Spa en 1970, la pista ya no cumplía con los estándares de seguridad de la Fórmula 1 y no volverían allí durante 13 años. Cuando la Fórmula 1 regresó a Spa en 1983, regresaron a un circuito muy diferente. Atrás quedó el largo trazado de 15 kilómetros y en su lugar había una nueva pista semipermanente de 7 kilómetros, la que tenemos hoy en día. Ahora los coches se desviaban de la ruta original antes de Lecombe y se dirigían hacia el valle a través de los árboles para empalmar con el antiguo circuito en Blanchimont. La icónica chicane de la parada de autobús se añadió para reducir velocidad en la Source y recibió su apodo de cómo se sentían los pilotos al pasar por esa curva tan lenta. La parada de autobús o bus stop se convertiría así en una de las favoritas de los fanáticos, ya que generó muchas oportunidades de adelantamiento después de la larga recta desde Stavelot. La verdad es que ya no se construyen pistas así. La cantidad de cambios de elevación combinados con curvas de alta velocidad te hacen sentir como si estuvieses montado en una montaña rusa, pero teniendo tú el control. La pista ha cambiado a lo largo de los años, pero cada vez que sales a ella presenta un desafío diferente para el piloto, especialmente con el clima tan impredecible. A pesar de los cambios de 1983, la amenaza del peligro seguía presente en Spa, especialmente en Eau Rouge. When I first raced there in 91, the barrier, particularly at the top of Eau Rouge, was literally 4 foot. It wasn't a car width from the edge of the track. And when you're trying to do that flat in qualifying and the car pops out the top of the hill, you know, you've got to really treat that corner with respect. Alex Zinardi tuvo este horrible accidente en 1993, cuando falló su suspensión activa y se fue directamente contra la barrera. Sufrió una conmoción cerebral severa y se vio obligado a perderse el resto de la temporada, ya que sufría mareos, confusión y parálisis parcial durante el mes siguiente. Como resultado de las enormes fuerzas G involucradas en el incidente, se informó que Zinardi había crecido 3 centímetros. Digamos que fue un accidente a la altura. Ese fue un claro recordatorio para los organizadores de que, a pesar de haber mejorado el antiguo diseño, Spa-Francorchamps estaba aún lejos de ser seguro. Se realizaron más cambios en Eau Rouge en 1994 ante el trágico fin de semana de Imola de ese año. Se construyó una chicane entre Eau Rouge y Radillon una vez más mientras la Fórmula 1 luchaba para volverse más segura después de la muerte de Ayrton Senna y Ronald Ratzenberg. Este cambio solo duraría un año y la infame Eau Rouge-Radillon regresaría para 1995 con algunas mejoras y el muro que se movió al golpear Zinardi. Pero eso aún no evitaría que las personas perdiesen la vida en esta parte de la pista. 4 personas morirían en Eau Rouge y Radillon durante los próximos 20 años en las distintas categorías que compitieron allí. La tragedia más reciente en Spa ha puesto la seguridad del lugar bajo el microscopio una vez más. Durante la carrera de F2 en 2019, Antoine Hubert perdió la vida después de que su coche rebotase a la pista después de chocar contra las barreras en la parte superior de Radillon. Los demás coches no pudieron evitarlo en un accidente múltiple que hirió gravemente a varios pilotos. Si bien se ha trabajado mucho para mejorar la seguridad en las carreras de Fórmula 1 y en los circuitos de todo el mundo, fue un claro recordatorio de los peligros inherentes que todavía están asociados con el deporte y el circuito. No solo es la emoción y la velocidad por lo que se recuerda a Spa, ha sido la ubicación de algunos de los momentos icónicos de la Fórmula 1 a lo largo de los años. Bruce McLaren ganó la primera carrera de su equipo en Spa en 1968, lo que daría inicio al ascenso de uno de los equipos más legendarios de la Fórmula 1. También fue donde Michael Schumacher deslumbró al mundo de la Fórmula 1 en su debut, comenzando una de las carreras más exitosas de la Fórmula 1. Desafortunadamente para Schumacher, probablemente el momento más icónico de la historia de Spa ocurrió en el año 2000, cuando Häkkinen realizó un atrevido adelantamiento usando a Ricardo Zonta para pasar a Schumacher y ponerse el líder en Lecombe. Pero Schumacher no dejaría que eso definiese su legado en Spa. Consiguió su 7º título mundial en la carrera número 700 de Ferrari en Spa en 2004, reafirmando así su asociación con el circuito. ¿Creéis que Spa ha perdido su esencia con tanto cambio? En el pasado, como dice Fluxy, los pilotos tenían que respetar la pista y asegurarse de no pasarse
para seguir con vida. Ahora hay suficientes escapatorias como para poder tomar curvas como Puón a fondo sin preocuparse en exceso. No quiero decir que la pista tenga que ser menos segura, pero sí que el riesgo es parte de nuestro deporte y los errores deben tener un precio, ¿no? Han acertado poniendo la grava en la curva 1, ya que antes de que hubiese eso, era un problema salirse en la SURF. Si no, pregúntale a Kimi Raikkonen qué pasó en 2009. A los de la vieja escuela nos gustaría que todos los circuitos tuviesen los exteriores de hierba o grava. ¿Y a ti? ¿Qué te gustaría? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias a Ian Flux por su visión de sus experiencias en Spa. Pronto publicará un libro, For Flag's Sake, con muchas historias escandalosas sobre la vida en los circuitos. No te lo pierdas. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.